Muy bien, retomamos la bienvenida una vez más al señor Amaury Amílcar Reyes Torres. Hemos establecido un protocolo en el cual se le conceden 5 minutos de presentación libre para que usted exponga sus credenciales académicas, su hoja de vida, así como cualquier otro elemento que usted considere oportuno para la evaluación que vamos a realizar. Concluida esta parte, los miembros del Consejo le vamos a hacer preguntas en un tiempo que no excederán los 15 minutos. Tiene usted la palabra y le deseamos la mejor de la suerte. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, excelentísima señora vicepresidenta de la República y presidenta en funciones de este honorable Consejo y demás miembros consejeros que integran este Consejo Nacional de la Magistratura. Mi nombre es Amaury Reyes Torres y tengo el privilegio de poder compartir con ustedes mi experiencia, mi trayectoria de más de 15 años en un intenso ejercicio de la práctica del derecho en la academia y como servidor público en el Tribunal Constitucional. Soy egresado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Pucamaima. Poseo varias maestrías, una maestría en Derecho de la Regulación Económica en Pucamaima, una maestría en Derecho Constitucional por UNIBE, una maestría en Justicia y Derecho Internacional por la Fordham University School of Law, Nueva York, Estados Unidos, y una maestría en Filosofía Jurídica y Política Contemporánea por la Universidad Carlos III de Madrid. A eso se complementa, con el objeto de la presente entrevista, varias especialidades de las cuales menciono: una especialidad en la legislación racional, una especialidad en interpretación jurídica y motivación de las decisiones judiciales, una especialidad en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Mi ámbito profesional, debo recalcar que estoy admitido o habilitado para ejercer el derecho tanto en la República Dominicana como en los Estados Unidos. Comencé mi carrera y la continúo hasta la fecha dedicado a las materias de litigios civiles, litigios constitucionales, administrativos, pero también en las áreas de los mercados regulados, las áreas de la contratación pública y contratación privada y otras áreas de financiamiento complejos. Fui parte del primer equipo fundador del Tribunal Constitucional al servicio de los jueces, de las juezas y del secretario del tribunal en aquella época en mi condición de letrado. Inclinado por la pedagogía constitucional y la transparencia y mi pasión por la jurisprudencia constitucional, confeccioné e ideé el sistema de relatorías de sentencias que sistematizan los criterios del Tribunal Constitucional, los sumarios y los índices temáticos que acompañan los boletines del Tribunal Constitucional. También, para aprender en el ámbito de la judicatura, pues agoté un programa de pasantías en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el segundo circuito bajo la dirección del juez Dennis Shin. Mi experiencia profesional se expande en el ámbito de la academia. Por una parte, soy docente en el área de licenciatura en Derecho, en las áreas de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Filosofía y Teoría del Derecho, en la Pucamaima y UNIBE, en el ámbito de maestría, docente en Interpretación Constitucional y Teoría del Estado por Pucamaima y la Escuela Nacional de la Judicatura, respectivamente. Mi inclinación por la academia también se puede observar en la investigación que he dado fruto a más de 30 trabajos publicados en revistas especializadas y libros colectivos en República Dominicana, Estados Unidos, España y México. Honorables consejeros y consejeras, en caso de recibir el enorme privilegio de su confianza para formar parte del Tribunal Constitucional, no solamente van a encontrar en mí a una persona que conoce a profundidad los procedimientos jurisdiccionales y administrativos del Tribunal Constitucional. No solamente encontrarán en mí una persona que conoce a grandes rasgos los criterios o precedentes esenciales del Tribunal Constitucional, sino que encontrarán en mí a una persona que cree en el desapego en el servicio público, desapegado de cualquier agenda personal, siempre a favor de la institucionalidad. La pasión por el derecho y la creencia plena en la institucionalidad como una de las virtudes de la democracia me llevan a este momento estar frente a ustedes. Me emociona poder compartir con ustedes mi experiencia, mi trayectoria, y quedo al honor de poder ser interrogado conforme al procedimiento de este honorable Consejo. Muchas gracias.
vicepresidenta. Muchas gracias. Cedemos la palabra al señor Ricardo de los Santos. Adelante, honorable consejero. Muchas gracias, honorable vicepresidente. Licenciado Reyes, ¿en qué consiste la separación de poderes y qué ejemplo podemos observar en la Constitución? Perfecto, muchas gracias, señor presidente del Senado. El principio de separación de poderes lo que alude en síntesis es a que los órganos o entes que constituyen los distintos aparatos o mecanismos del ejercicio de poder político en un determinado estado, en el caso nuestro, República Dominicana, tienen sus funciones plenamente delimitadas y organizadas conforme a la Constitución o las leyes como lo prevé bien el Congreso en su poder legislativo en virtud de la Constitución. Pero lo importante del principio de separación de poderes es de que se trata de una relación no solamente de separación de funciones, pero también de pesos y contrapesos. Eso se refiere de que no solamente existe cada órgano con sus funciones, también cada órgano o ente va a realizar el control de las funciones del otro órgano o ente dentro del aparato gubernamental, y sumado a esto van a colaborar en el ejercicio de cada una de sus funciones. Usualmente digo a los estudiantes, un mejor ejemplo de esto lo vemos en la Constitución, en la formación de las leyes. Comienza las leyes, pasa por una de la Cámara, va a la otra Cámara como Cámara de Revisión, pasa al Poder Ejecutivo para que el presidente de la República pueda promulgarla. Pero ahí viene la colaboración para la promulgación y que pueda producir efectos la ley. Pero también puede venir una situación de control, de que el Poder Ejecutivo puede observar la ley y devolverla a la última Cámara para que conozca de las observaciones y luego pasaría a la otra Cámara para determinar si acoge o no las observaciones. Esa es una forma de colaboración y control, pero también lo vemos cuando pasa al presidente de la República, asumamos después de la observación, el presidente de la República solamente puede observar una sola vez y entonces estaría obligado a promulgarla, como pasó en la sentencia 599 del 15 del Tribunal Constitucional, y allí el tribunal, ejerciendo su papel en el ámbito de la separación de poderes para controlar la constitucionalidad de dicho acto en razón del procedimiento, forma o competencia a raíz del proceso legislativo que acaba de terminar. Y ahí se ven las funciones, los pesos y contrapesos y las colaboraciones entre los poderes públicos en algo tan simple como el procedimiento legislativo. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted. Gracias. Cedemos la palabra al honorable consejero Luis Henry Molina. Muchas gracias, honorable vicepresidenta. Licenciado Amaury Reyes, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿cómo debe producirse un cambio de precedente y qué papel juega este aspecto en la seguridad jurídica? Perfecto. Muchísimas gracias, honorable consejero presidente de la Suprema Corte de Justicia. La técnica de los precedentes es una novedad que trae con la Constitución del 2010 y que quedó reafirmada con la reforma del 2015. Y el precedente lo que alude es, en esencia, a aquella razón de decidir en ocasión de una regla o principio jurídico en un determinado caso que va a ser utilizado en un caso futuro igual, análogo, parecido al primer caso que sentó ese criterio. Por temas de seguridad jurídica, de que debe haber previsibilidad en las normas, los casos posteriores deben ser decididos conforme a ese criterio. Y también por un tema de igualdad en la aplicación de la norma jurídica en los términos de la sentencia 9413 del Tribunal Constitucional, donde ante un caso que se aplicó en un caso con iguales características de hecho, debe aplicar las mismas consecuencias de derecho. Ahora bien, en palabras de un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, Anthony Kennedy, los precedentes no son sacrosantos, no son permanentes y pueden cambiar también por temas de seguridad jurídica. Y el Tribunal Constitucional ha determinado qué criterios deben utilizar amparado en la Constitución, pero también en la ley orgánica del Tribunal. Primero, de que existan circunstancias que promuevan un cambio, circunstancias de hecho, un cambio de criterio para resolver un caso. Esto lo vemos, un cambio de criterio de la sentencia 7 del 2012, cuando cambió en la sentencia 71 del 2013, al variar la forma de ejercer el control
contra las sentencias en materia de amparo y conociéndolo como un verdadero tribunal de alzada. También puede ser que el razonamiento jurídico no haya sido como tal correcto o apropiado. Aunque no lo dice con esas palabras, pero lo vemos en la sentencia 335 del 2014, donde el tribunal había decidido que el plazo para interponer una revisión en materia jurisdiccional era de 30 días hábiles y francos, pero en la sentencia 143 del 2015 dijo que ese no era el criterio porque ya había suficiente plazo para las partes, considerando su naturaleza como de naturaleza exclusivamente franca. Pero de igual forma, el caso quizás que combina a todos es la debida motivación para cambiar ese criterio. Y en los casos, sobre todo en materia constitucional, donde el tribunal ha cambiado de criterio, por ejemplo, para determinar que el habeas data no procede para acceder a información en expedientes sancionatorios públicos, cambió de criterio y lo hizo con una debida motivación del por qué debe cambiar. Soy de lo que piensa de que los precedentes tienen que ser salvaguardados y respetados, y si existe algún caso que amerite su reconsideración, primero hay que ver si son los casos estrechos o narrow decisions, como asume la Corte Suprema de Estados Unidos, y si no hay otra posibilidad, pues ahí con debida motivación, pues realizar el cambio de criterio y, a mi juicio, de manera prospectiva hacia el futuro. Muchas gracias, vicepresidente. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la honorable consejera Nancy Salcedo. Gracias, honorable vicepresidenta. Buenas tardes, licenciado Amaury. ¿Cómo se siente? Yo siento muy bien, gracias. Bueno, usted hizo en su exposición, explicó que como académico ha escrito varios textos, ensayos, incluso lo ha hecho de manera colectiva. Veo que hay uno que está en honor incluso al constitucionalista que todos conocimos y no podremos olvidar, Juan Manuel Pellerano Gómez. Fue lo relativo a la dinámica de las sentencias interpretativas y el Tribunal Constitucional. Solamente quisiera oír brevemente, en resumen, la visión que usted tuvo cuando hablaron de ese tema tan importante y que fue de las iniciativas del Tribunal Constitucional dictar sentencias interpretativas. Muchísimas gracias de antemano. Muchísimas gracias, estimada consejera magistrada. En ese ensayo que se escribió para el Libem Amicorum para el doctor Juan Manuel Pellerano, la idea del ensayo era poner sobre la mesa el funcionamiento de las sentencias interpretativas, incluyendo determinar cuál es su fundamento, la distinción, por ejemplo, de un texto jurídico escrito y los significados que se le pueden atribuir, y cómo a veces, para preservar, dada la legitimidad democrática del Congreso de la República, es necesario dictar este tipo de decisiones para evitar que la cura sea peor que la enfermedad. Dígase, sustraer del sistema una ley dictada por un órgano democráticamente legítimo como el Congreso y dejar sin regulación ese supuesto. Entonces también se quiso explorar cuáles son las distintas formas de cómo se expresa una sentencia interpretativa, que a veces va más allá del mero condicionamiento de la interpretación de una disposición para que sea conforme a la Constitución. Y ahí se habla, por ejemplo, de la sentencia 1212, cuando el legislador incurre en una omisión, pero a raíz de la interpretación que se realiza de ese texto, la omisión hace que el texto sea inconstitucional y se le agrega a través de la interpretación un significado para tapar, dicho de manera muy simple, esa omisión que hace que el texto sea inconstitucional. O de manera reductora, por ejemplo, para la sentencia 93 del 16, cuando eliminó una disposición particular del reglamento de la Suprema Corte de Justicia para la investigación y proceso de juicio disciplinario a los jueces, donde se daba la oportunidad de que la Suprema Corte valorara las pruebas y ordenara una nueva investigación, afectando la interpretación, la imparcialidad e independencia. Y ahí el tribunal lo eliminó, y con esa eliminación pues inmediatamente era constitucional. Y finalmente también se pueden ver otros casos donde están las llamadas sentencias sustitutivas, que son un poco más complejas, pero allí el tribunal, para tratar de no eliminar la totalidad del texto, sustituye
lo que es inconstitucional para hacerlo conforme a la Constitución y atendiendo lo ya previsto en el sistema jurídico, siendo el mejor ejemplo, a mi juicio, la sentencia 508 del 21, donde el tribunal declaró inconstitucional la potestad del Tribunal Superior Electoral de juzgar delitos electorales, sino que le corresponde a la jurisdicción penal ordinaria. Muchas gracias. Cedemos la palabra al honorable consejero Víctor Fadul. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta. Muy buenas tardes, licenciado Amaury Reyes. Existe una controversia desde la proclamación de la Constitución del 2010 sobre el significado de interés legítimo y jurídicamente protegido. Me gustaría saber su opinión con relación a dicha controversia. Muchísimas gracias, consejero y señor diputado. Esa es una controversia relativamente muy interesante porque en el ámbito histórico se intentó, según consta en las actas, limitar quiénes pueden llegar más bien al Tribunal Constitucional, distinto al presidente y a una parte del Senado, la Cámara de Diputados. Sino, no cualquier persona, sino una persona con interés legítimo y jurídicamente protegido. El tema está que el Tribunal Constitucional, desde la sentencia 47 del 2012, ha reducido esto a situaciones donde existe una afectación directa del accionista por la aplicación de la norma. 2, cuando una persona, aunque no está siendo afectada, puede ser afectada por estar en el ámbito de la aplicación. 3, cuando se trata de derechos de elegir y ser elegible, o cuando se trata de ONGs y en relación de sus intereses colectivos y difusos. Y el tribunal fue casuísticamente deslindando esto hasta la sentencia 345 del 2019, donde el tribunal sostuvo una apertura en el sentido, miren, vamos a hacer esto en el sentido siguiente: se presume el interés legítimo y jurídicamente protegido a toda persona con derechos de ciudadanía, con el derecho a elegir y ser elegible. 2, se presume a las sociedades de comercio, sociedades en general, siempre cuando tengan sus registros y estatutos al día y demás. Hay allí una presunción, pero se presume también cuando se tratan de derechos a elegir y ser elegible, con independencia de que sea un partido político o sea otro sujeto. Y allí existe una interpretación bastante amplia que todavía el tribunal está por seguir reforzando, porque en la sentencia 127 del 21, que se alude al tema de los apellidos, pero ese tema no fue decidido en ese caso, sino que allí declaró inadmisible la acción directa, porque a pesar que la persona era como tal ciudadano dominicano, no había presentado, por ejemplo, copia de su cédula, y la otra persona, aunque era naturalizada, sí presentó todas sus tarjetas y demás documentos conforme a la ley. Entonces todavía falta esto por revisar, y hay un criterio que no está en esa sentencia, pero que lo ha asumido el Tribunal Constitucional cuando se trata de reforma constitucional. En la ley que declara la necesidad de la reforma, por ahora el único supuesto que el tribunal ha admitido su potestad para controlar la constitucionalidad, sostuvo en la sentencia 2024 del 2017 que un partido político o cualquier persona puede o tiene interés legítimo y jurídicamente protegido para cuestionar en constitucionalidad la norma que declara la necesidad de la reforma por importar a la Constitución y por ende a todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. ¿No hay más preguntas? Sí. Sí, queda otra pregunta. Y cedemos la palabra al diputado Alfredo Pacheco. Sabemos que el juez constitucional no puede ser recusado. ¿Qué opina usted de este tipo de situación? Y si en el futuro pudiéramos tener algún mecanismo para impedir que un juez al que podamos tener alguna sospecha juzgue un caso nuestro, y si usted cree que esto es conveniente para la justicia constitucional, el estado que tenemos ahora de que no se puede no se puede atacar a un juez constitucional. Muchísimas gracias por la pregunta, honorable consejero y presidente de la Cámara de Diputados. Es muy buena la pregunta y sí, es problemático, pero hay que preservar el quórum de los 9 de 13 jueces. Ahora bien, en la práctica, según mi práctica dentro del tribunal y fuera del tribunal, el tribunal resuelve esto de dos formas: o la persona presenta su inhibición y se excluye,
algo que es posible, pero también un tercero puede presentar solicitudes de inhibición para que el Pleno discuta y luego pueda tomar una consideración, y en base a esa consideración el juez reconocer si se aparta conforme a esa decisión. O sea que hay garantías para los justiciables en ese sentido. Muchas gracias. A sus órdenes. No hay más preguntas, así que agradecemos al señor Amaury Amílcar Reyes Torres su participación Muchísimas gracias. y deseamos feliz resto del día. Feliz tarde. Muchas gracias.